Ya estamos con el economista Martín Tetaz, diputado nacional de Juntos por el Cambio, por la Capital Federal, hombre del radicalismo. Buenas noches, Martín, bienvenidos a Libertad de Opinión. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Martín, la gente está preocupada y un poco asustada ya por el aumento de los precios, por la inflación. Parece que este mes va a ser similar al anterior. Se preveía que iba a bajar algo, pero parece que no. El dólar que se empieza a disparar nuevamente. Las paritarias que se empiezan a firmar por arriba del 60%. ¿Esto tiene algún freno? ¿Tiene alguna posibilidad de que se revierta en el corto plazo? Mira, a mí me gustaría ser optimista, de hecho lo trato de serlo siempre, más allá de ser de la oposición, trato de no ser agorero, pero no veo en el gobierno ninguna señal de cambio, ninguna señal de, bueno, el rumbo este es equivocado, vamos a probar por otro camino. Uno esperaba cierto relanzamiento del gobierno después de haber perdido las elecciones de medio término. Uno pensaba, bueno, tal vez en enero, en febrero van a relanzar el gobierno, a mostrar un nuevo gabinete, a cambiar el rumbo. Nada de eso ocurrió. Es la profundización más de lo mismo. La respuesta del gobierno a la aceleración de la inflación es otro impuesto más. El impuesto ahora a la renta inesperada, que han inventado este eufemismo, no sé qué quiere decir. Y realmente no parece tener el gobierno ninguna ni la menor idea de cuál es el camino para resolver el problema. Lamentablemente todo parece indicar que vamos a tener un año difícil y que esperar a que la oposición triunfe masivamente el año que viene para poder tener un cambio en Argentina. Ahora, hace apenas un mes se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se fijaron pautas de inflación, de crecimiento, y hoy parece que está todo eso desmoronado. Sí, fíjate vos que justo la única pauta que no se fijó con el fondo fue la de inflación. Está acordado el déficit fiscal, está acordado la cantidad de reservas, pero no estaba, lo único que no entraba en el acuerdo, nosotros lo advertimos cuando se trató el tema este en el Congreso, justamente era la inflación, porque era obvio que la variable de ajuste iba a ser la inflación. Si el gobierno está apostando a licuar los salarios del sector público, te pasa en todo el país, uno ve, yo vengo de Tucumán, ahora Santiago del Estero, el sector público es uno de los contratantes más importantes dentro de las provincias estas y sin embargo paga salarios que se licúan dramáticamente en estas condiciones. Entonces el gobierno ajusta usando la inflación, el único mecanismo que tiene. Para ajustar usando la inflación liquida el poder adquisitivo. Exactamente, licúa las jubilaciones, que son el 50% del gasto público del Estado Nacional, licúa los salarios del sector público, los de los maestros, los de los médicos, por supuesto, además genera conflictividad social. Tal vez los jubilados no tienen cómo quejarse, pero vas a tener sin duda reapertura de paritarias, vas a tener paros, huelgas de los maestros, huelgas de los médicos, es decir, un montón de conflictividad porque, insisto, el gobierno no es que, yo dije más temprano, no sabe cómo resolver el tema, en realidad es que lo está causando, ¿no? Porque el gobierno está abusando del financiamiento. Mirá, nunca pasó en Argentina, como está pasando ahora en los últimos 2 años, que el principal recurso del fisco, siempre el principal impuesto fue el IVA. Segundo, el impuesto a las ganancias. Hoy el principal impuesto, el que más recauda, es la emisión, la maquinita. Entonces el impuesto inflacionario es en Argentina hoy la fuente principal de ingreso del fisco. Como consecuencia de eso, obviamente la inflación vuela. Ahora, si en esta época del año se empieza a disparar el dólar, y que es la época donde más dólares entran al país por las exportaciones, y encima el Banco Central no está acrecentando sus reservas, ¿qué espera para el segundo semestre? Bueno, complicadísimo. Claro, uno imagina normalmente que como decías vos, es el trimestre de la soja, ¿no? Más con la soja 640 y el gobierno, sin embargo, tendría que estar creciendo en sus reservas, cuando uno limpia lo que entró del Fondo Monetario Internacional, realmente no hay compra neta de reservas en la magnitud que tendría que estar existiendo. Un poco la presión del dólar que estás viendo en los últimos días también tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, pero dicho eso, digamos, el dólar es un precio más de la economía. Vos nosotros ponemos el foco en el dólar siempre porque es el más visible, pero si vos en la misma pizarra en el zócalo del medio, cuando ponés el precio del dólar, al lado pusiera el precio de la carne picada, y al lado el precio del pan, y al lado el precio de los tomates, lo que vas a ver es que todos los precios están corriendo en la economía, así que no hay razón para esperar que el dólar no lo haga también. Es cierto, el dólar es un precio más, pero es un precio importante de la economía, de referencia, y que tiene el ingrediente en la Argentina que no pasa en el resto del mundo, donde hay un cepo cambiario muy rígido.
Bueno. ¿Cómo se crece económicamente? ¿Cómo crece un país para exportar, que es el verdadero, el sano crecimiento de una economía con un cepo cambiario? No, Argentina tiene hace 70 años sesgo antiexportador. O sea, le ponemos impuesto a las exportaciones. Paradójicamente, o mejor dicho, no paradójicamente, nos quedamos entonces sin dólares. Cada 5 años hay una crisis económica severa por falta de dólares. Justo en el momento en el que en el mundo hay más liquidez de dólares ahora, ¿no? Tenemos otra nueva crisis donde otra vez la economía se queda sin dólares. Nunca hubo tanta emisión de dólares en el mundo. Hoy la tasa de interés incluso es negativa por la pandemia en el mundo. Y sin embargo, Argentina misteriosamente, o otra vez, no misteriosamente, se queda sin dólares. Lo que pasa es que el nivel de emisión ha sido tan brutal. Este gobierno ha emitido prácticamente 4 billones de pesos con B larga. Yo lo digo a veces para que lo entienda la gente. Son 400 millones de IFEs. 400 millones de IFEs han emitido. Entonces, tanta emisión, la única posibilidad de que vos no te vayas al dólar es que yo te reprima y no te deja irte. Entonces yo te ato a la pata de la mesa o a la pata del sillón y vos no te podés ir. Y esto es esencialmente lo que hace el gobierno con el cepo. Mira, hay un montón de pesos en la economía, yo ya sé que la gente no va a querer esos pesos, entonces voy a meter los pesos en la economía y no te voy a dejar irte. No te voy a dejar irte al dólar, no te voy a dejar irte a ninguna otra alternativa. Entonces obviamente eso genera cierta retención en el dólar oficial y empieza a meter más presión en el dólar paralelo. Si no te dejan ir, ¿para qué vas a venir? Obviamente cuando vos cerrás la puerta, si yo te invito al cine y te aviso que voy a tener la puerta cerrada para salir, vos tampoco vas a entrar. Digamos. Vos entrás al cine a ver una película porque sabés que cuando termina la película te podés retirar. Vas a un restaurante a comer porque sabés que te van a dejar salir cuando termine de comer en el restaurante. Si yo te digo que la puerta va a estar cerrada para salir del restaurante, seguramente no vas a entrar tampoco, obviamente. Ahora, bueno, la descripción de la crisis es palpable. Ahora, Juntos por el Cambio no tiene un plan económico. El radicalismo no tiene un plan económico. ¿Martín Tetaz tiene un plan económico? Yo creo que el espacio tiene un plan económico, por supuesto. Hay 4 grandes reformas que tiene que hacer Argentina y en las cuales se está construyendo un consenso cada vez más grande. Hay una reforma monetaria, hay que apuntar a lo que hizo Chile, Perú, Colombia, Brasil, Paraguay, Uruguay. No hay diferencias ideológicas, no es un problema ideológico, es independencia del Banco Central. Eso garantiza que no haya inflación en ninguno de los países de América Latina. Hay que ir a una reforma impositiva en Argentina porque los impuestos están puestos sobre la producción y están puestos sobre el empleo y están puestos sobre esencialmente las exportaciones. Hay que sacarlos de ahí. Hay que ir a una reforma laboral profunda porque las pymes tienen miedo de contratar trabajadores. Ahora, todas esas reformas que vos enumerabas, que hay coincidencia más o menos en la oposición, no hay coincidencia en el oficialismo. Y mañana gana la oposición, pero tiene que cogobernar en el Congreso con el oficialismo. ¿Cómo se llevan adelante? Porque muchas de esas son dolorosas. Sí, no, al contrario, yo creo que primero, por primera vez en la historia del regreso de la democracia para acá, si repetimos la elección que hicimos el año pasado, vamos a tener mayoría parlamentaria en ambas cámaras, en diputados y en senadores. Gran diferencia, porque entonces nosotros vamos a poder impulsar la agenda sin dilaciones, automáticamente. La sociedad no resiste algo de gradual, la sociedad necesita soluciones instantáneas, rápidas, profundas. Y yo creo que cuando nosotros apliquemos esas soluciones va a ser expansivo. Cuando vos mirás en el mundo las experiencias antiinflacionarias exitosas, caso de Argentina tuvimos 2, que funcionaron después mal, pero al principio bien. El Plan Austral y la convertibilidad cambiaron el fenómeno de la inflación en Argentina en su momento, a lo largo de la historia. Ambos fueron expansivos. Si vos sos exitoso en dominar el problema de la inflación, eso genera una expansión de la actividad económica. Sector privado. ¿Sabés cuántos empleos tiene que contratar Argentina por año para estar bien? 250.000 empleos, solamente para absorber la mano de obra por el crecimiento demográfico. Hace 11 años que no contratamos gente. Hay 650.000 pymes en Argentina. Todas las pymes te dicen, yo contrataría un trabajador, 2 trabajadores. Si nosotros resolvemos el problema del mercado laboral, podríamos tener 600.000 empleos en el primer año. Eso sería un boom de crecimiento espectacular. Con estabilidad monetaria vuelve el crédito. Con crédito nosotros tenemos en América Latina, saquemos Chile, que es el país que está mejor de América Latina. Dejemos los que están peor. Promedio 40% de crédito respecto al PBI. Argentina, 8% de crédito. Quiere decir que tenemos 32 puntos de crecimiento económico atrapados por no tener estabilidad, por no tener crédito. Entonces no hay oportunidades para los jóvenes. Los jóvenes que hoy se quieren ir, ¿por qué se quieren ir? Porque cumplen 24 o 25 años, terminan la facultad, quieren emprender con algunos amigos, no hay crédito productivo. Quieren conseguir, tienen una pareja, quieren irse a vivir juntos, no hay crédito hipotecario. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay moneda.
con estabilidad podemos tener crédito productivo, podemos tener crédito hipotecario, la gente puede planificar. Yo creo que se viene una Argentina con muchas oportunidades. Bueno, muchos de esos jóvenes lo están viendo a Milei como un referente importante de la oposición. Esa mayoría que vos dices que tendría la oposición en un futuro gobierno, ¿se construye sumándolo a Milei o sin Milei también van a tener mayoría? Nosotros tenemos mayoría parlamentaria si repetimos la elección del 2021, incluso sin contar los votos del liberalismo. Pero es cierto que el fenómeno de Milei es muy interesante porque Milei ha sabido interpretar la bronca colectiva. Este hartazgo del cual charlábamos incluso antes de que se prendiera la cámara contigo, es un hartazgo que él lo ha sabido interpretar bien. Si la gente no resiste más. Acá, digamos, la gente no tiene para comer, pero los empleados del sector público trabajan en las Torres Petronas, ¿no? Entonces uno ve cierta asimetría que la gente ya no tolera más. Entonces esa falta de tolerancia él la interpreta bien, pero las propuestas a la hora de hacer propuestas concretas no son propuestas buenas, no funcionan en ningún lugar del mundo. Por ejemplo, la competencia de moneda que propone Javier, la verdad que no funciona y no tiene respaldo parlamentario, no podría tenerlo. Entonces yo creo que es importante siempre, cualquier voto que no vaya para el kirchnerismo, para nosotros es favorable. Seguramente si nosotros necesitamos algún voto para reformas monetarias, para reformas laborales, vamos a poder contar con el apoyo del liberalismo. De hecho, por ejemplo, la reforma del monotributo, que yo hice una propuesta ahora en el Congreso, fue uno de los proyectos que acabo de presentar, contó con la firma de Javier también, que lo acompañó. Entonces yo veo cierta razonabilidad para acompañar, por el lado nuestro, propuestas de ellos razonables y por el lado de ellos, propuestas nuestras razonables también. Bien, se nos acaba el tiempo, la última. ¿Por quién vas a trabajar para que sea presidente en el 2023? Voy a trabajar para que Juntos por el Cambio tenga un presidente en el 2023. Por un suerte, nombre me tienes que dar. Lo que pasa es que lo que pasa es el nombre te lo va a dar la sociedad porque tenemos paso. Acá en Santiago del Estero no. Acá voy a apoyar el esfuerzo de Luciana Rayed y del grupo de gente que está trabajando para crear una oposición fuerte en Santiago del Estero, porque acá no hay la PASO, que es el espacio que a nivel nacional, por suerte, sí tenemos para que sea la gente la que elija. Obviamente yo soy radical, yo quiero un candidato a presidente radical, si me preguntas, pero va a ser la gente en la PASO la que va a elegir quién es ese candidato. Bueno, te lo acoto. Dentro del radicalismo, Morales, Cornejo, Lustó. Mirá, de los tres que mencionaste, solo Lustó es competitivo. Manes, ¿puedo decir? Bueno, Manes también sería competitivo, hay sumás otro que sería competitivo a nivel nacional. El problema de los gobernadores es que son muy competitivos en su región de influencia, pero no son competitivos en el área metropolitana. Falta tiempo igual, tal vez pueden serlo dentro de un año. Tal vez, digamos, eso es lo más interesante. Nunca en la historia política argentina, en toda la historia política argentina, nunca un partido político, incluyendo al peronismo, tuvo 6 candidatos presidenciables competitivos antes de una elección. Nosotros tenemos 6 candidatos que tienen alta imagen positiva en el país, 2 de ellos son radicales, vos los mencionaste en la lista que dijiste, Manes y Lustó. Son 2 candidatos posibles que hoy son competitivos, más los gobernadores que mencionaste vos, o el caso de Cornejo, ex gobernador, que también podría ser un gran candidato a presidente si lograra crecer un poco en su conocimiento del área metropolitana de Buenos Aires. Nunca estuvo la oposición tan bien preparada para que la gente elija cuáles van a ser los mejores candidatos. Gracias, Martín. Muchas gracias a ustedes.